Shabbat Shalom, hermanos, les bendigo desde mi casa con mis hermanos que estamos haciendo posible llegar a su hogar. Reciban saludos todos ustedes. Manuelito Balboa, que Yahweh te bendiga. Raquelita Hernández, que le veo que está allá en conexión. Yahweh les bendiga, y los demás que se vayan agregando a este estudio. Y Yahweh les bendiga. Amén. Y todos los que estamos haciendo posible el regresar a su escritura, el entender que el día del Shabbat es un día Kadosh, un día que está separado para el Eterno, hace posible que nuestras vidas sean afectadas con su poder, con su palabra. Amén. Así es que yo les pido que por favor oremos juntos, inclinemos nuestro rostro, ya que estarán los que buscan el rostro de Yahweh en este momento, y los que no aprenderán a que el día de Shabbat se tiene que honrar. El día de Shabbat es un día que tenemos que exaltar el nombre del Eterno, y sobre todo ser congruentes, porque Yahweh bendice y Él dice: yo doy de mi ruach, de mi espíritu, a aquellos que me obedecen. Amén. Así es que inclinemos nuestro rostro, bendigamos su nombre, ya que para este día que es Shabbat, Él nos sacó de un sistema, nos sacó de Egipto, para que, libres de toda opresión, libres de leyes injustas, podamos tener la libertad de adorarlo. Amén. Padre eterno, en este momento quiero bendecirte, quiero darte gracias con mis hermanos y mis hermanas que están, eterno, buscándote en este Shabbat, en el día de esta cita divina, que es una cita. Cada Shabbat es una cita, cada Shabbat, cada día de reposo es un día que estamos con nuestro Abba, con nuestro Padre, buscando de su presencia, entendiendo cómo Él trabaja en nuestras vidas, pidiéndole ayuda en áreas que no entendemos, que nos sostenga, nos ayude, nos fortalezca,
Y sobre todo, Padre, que nos ayudes a que lleguemos a la meta, que caminar lo estamos haciendo, pero sobre todo te pedimos que podamos llegar, podamos ver el fin de toda esta fe, cual nos has enseñado, que está en el nombre de tu Hijo Yeshua, la posibilidad eterna de reconciliación contigo, ya que el pueblo de Israel, al no tener tu Torah, al haberse, Padre, alejado de la realidad, de la verdad que tú le diste en el monte Sinaí, fue un día que el pueblo de Israel tuvo que lamentarse. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel sabe que todas las consecuencias fueron por causa de no obedecer tus mandamientos. Es que, Padre, por esa razón, con esa realidad que no se puede, Padre, tapar, que el pueblo de Israel necesita reconciliarse, buscar su identidad, y desde donde encontremos la redención en la sangre de tu Hijo, de ahí, Padre, comencemos a considerar todos nuestros actos, y así podremos, Padre, encontrar ese momento donde que podamos escuchar tu voz en nuestro corazón, en nuestra alma, en la palabra, que tú nos digas que tú has expiado nuestros pecados y que hoy podemos ser parte de tu pueblo. Padre, quiero adorarte, quiero bendecirte, y con mis hermanos queremos hacerlo, Padre, cantar esta canción, cantarla con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, para que tú, Padre, en tu amor, en tu piedad, hagas de nosotros, Padre amado, el pueblo que al comienzo fue un pueblo, como tú dijiste, Padre, ustedes son un reino de Kohanim, o sea, un reino de sacerdotes, gente santa, gente apartada, separada para mí. Ustedes vivirán por mi palabra. Queremos regresar a esa realidad eterna, ya que el pueblo de Israel se apartó, y nosotros, como ya renacientes miles de años después, nos encontramos también en una crisis de identidad, pero, Padre, dándonos cuenta que tú lo que hoy quieres hacer es restablecer al pueblo de Israel como era en el principio. Así es que, Padre, por esa razón, por ser parte de ese pueblo, queremos alabarte. Mientras escuchemos y cantemos esta canción, los que sabemos la letra, podamos meditar, Padre, todas las grandezas que expresa esta escritura, para que podamos de esa manera acercarnos a ti después de encontrarnos en una vida sin Elohim, y podamos ver después de una conversión verdadera los frutos de tu Espíritu, de tu Ruach en nuestras vidas. Bendito seas tú, Eterno, te bendigo y te doy gracias. Así que comenzamos en este momento, Padre, a adorarte, a bendecirte. Si quieres tú arrodillarte donde estás, hazlo. Si quieres pararte, si estás sentado, párate, por favor. Tú que lo puedes hacer, y alabemos su nombre. Expresemos frutos de nuestros labios que confiesen su nombre. Démosle gracias al Eterno por este Shabbat. Démosle gracias al Eterno por tener la oportunidad de cantar a su nombre, de poder bendecirlo en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre, te doy. Que hagas hoy tu voluntad, Padre. Que esta canción nos lleve a ver, Eterno, la realidad más allá de lo que está escrito, y encontremos en ti, Padre, la paz de poder servir en el nombre de Yeshua. Amén. Es que te bendecimos, Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tu misericordia permanece para siempre, Padre. Bendito seas tú. Bendito seas tú, Padre, que nada nos distraiga en este momento de adorarte, de bendecirte, que nada nos distraiga, Padre, de poder levantar nuestras manos. Levantemos nuestras manos ahí donde estamos, hermanos, porque Yahweh nos ve, no importa si estamos en nuestro hogar, si no estamos en una congregación, porque Yahweh busca a esos que adoran en espíritu y en verdad, como dijo Yeshua. Ustedes, hablando a los samaritanos, creen que aquí es donde se debe de adorar. Mas yo os digo que llega el día y la hora es donde que mis hijos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, donde sea que se encuentren. Es por eso, Padre, que tenemos esa convicción, esa paz, de que cada hogar, Padre, que está en este momento unidos en esta enseñanza, estén alabando en sus hogares, y eso es lo que tú ves, eso es lo que tú, Padre bendito, lo ves con agrado, de saber que cada familia, a pesar de las limitaciones
que tenemos el día de hoy, la restricción de alguna manera que nos priva el hacerlo de otra manera, mas no el alma está restringida. El alma, Padre, está bajo tu protección, el alma está bajo tu cuidado. Nuestro ser interior se deleita en buscarte, te agradece por la vida, por este aliento que nos das. Es por eso, Padre, que tú eres digno de ser alabado, digno de ser bendecido, Padre. Yo te pido que por favor a los que están en conexión, a los que están ahí, Padre, en sus hogares, con sus hijos, con su esposa, con su familia, Padre, que tomen conciencia de lo que están haciendo, porque tú vas a bendecir, Eterno, a las personas. Gracias te doy, Padre amado, por las cosas que haces, por las cosas que nos enseñas, por darnos ese momento de reflexionar y sobre todo, Padre, de entender de que en verdad sí estamos mal, estamos tomando actitudes que no deberíamos, y es por eso, Padre, que hoy nos vas a hablar, porque necesitamos cambiar de dirección en cuanto a nuestra vida, porque tu palabra es única, tu palabra es eterna, tu palabra es la que va a enderezar nuestros caminos. Te pido, Padre amado, que tú en este momento de adoración, Padre, redargulles el corazón de tus hijos y, Padre, cambiemos nuestra actitud delante de ti, que haya humildad, que en este momento mismo que están cantando, tu ruach nos lleve a arrodillarnos, nos lleve a pedirte perdón, nos lleve a considerar que estamos frente a la santidad del Eterno, que estamos frente a Hashem, que Él es el Todopoderoso, Él es el gran yo soy, Él es aquel que nos ha de juzgar un día. Por eso que te pedimos que no sea una canción que estemos repitiendo una letra, sino que sean palabras vivas que salen de nuestro corazón, porque tú prometiste, Padre, de que nuestras vidas serían afectadas de tal manera de que habrá Torah en nuestro corazón, y la obediencia y los frutos de esa obediencia será alabanza a tu nombre. Será ese momento de no tener cuidado de las cosas prácticas que hacemos a diario, que esas cosas se quedarán en un lado, Padre, a comparación de la majestad que tú quieres manifestar al pueblo de Israel en este momento. Te pido, Eterno, que tanto hombres como mujeres, niños y jóvenes, todos se vuelvan y nos volvamos a ti, Padre, con temor. Lo hagamos, Padre Eterno, con ese deseo, con ese anhelo, con esa necesidad de cambiar de la manera en cual vemos tu palabra, para que podamos ver, Padre bendito, la vida desde tu perspectiva, Padre, porque Israel, cuando estaba, Padre, adorando, usando un becerro de oro, no lo hizo por ir detrás de otro Dios, lo hicieron pensando de que esa figura que habían hecho es, Padre, algo que representa, y se confiaron, y en ese momento no entendían, Padre bendito, de que tú nunca aceptarías algo, una similitud, sino que la adoración que a ti se te hace, Padre, no necesita de imágenes ni de cosas que podamos hacer, sino de un corazón contrito y humillado, que lo que hace es expresar alabanza al Rey del cielo, al Eterno, y que lo hace, Padre, directamente, sabiendo que su alma, su mente, su espíritu está conectado con aquel que es el dueño de nuestra alma, de nuestro espíritu, y que en realidad lo único que veremos, Padre, es en nuestro corazón un cambio que no viene de los hombres, que no viene de un sistema, no viene de una congregación, no viene, Padre eterno, de pastores, viene del pastor de pastores, de Yeshua. Bendito Padre, es por eso que te pedimos en este Shabbat que nos bendigas y hagas resplandecer tu rostro en este día de Shabbat, en el medio del pueblo de Israel, y que de esta manera, Padre, podamos seguir y proceder, Padre, en este caminar con paciencia, pero que nunca nos vamos, Padre bendito, a apacentar, considerando, Padre, nuestros propios caminos y es pensando, Padre, que te agradamos cuando en realidad no es verdad. Te doy gracias, oh Eterno, haz tu voluntad en este día y sea tu nombre bendito. Amén y amén. Les bendigo a todos ustedes, Blanquita Montes de Oca, Dori, hermana Esther, que todos los cuales estén y poniendo sus comentarios en el chat, Yahweh les bendiga. Tenemos que hacer así, tenemos que expresar lo que Yahweh está haciendo. Yo creo que una de las cosas que no hacemos es ser agradecidos y no solamente hablar, sino también podemos, en este caso, usar la tecnología que tenemos a nuestra disposición y tomarnos el tiempo de escribir algo que tú en tu corazón sientes
al Eterno en gratitud por lo que está haciendo, y eso hará que tu fe crezca y afectes de la misma manera a los demás cuando tú eres el que guía, tú eres el que lidera a este pueblo que vendrá, que yo estoy seguro que será, que no seremos 20, ni 50, ni 100, seremos multitudes, pero hoy que tú eres el que está llamado a comenzar, porque Él nos despertó de un sueño espiritual y se nos sacó algo nuevo o algo más de lo que ya sabíamos, es porque Él tiene propósitos al futuro con muchas vidas, las cuales tú serás el privilegiado y seremos los privilegiados de ver a nuevas generaciones, de ver a pueblos volverse al Eterno, y no será por nuestra fuerza, será porque hemos entendido la función que tenemos que cumplir en esta tierra con el propósito de Yahweh que estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Así es que les bendigo a todos ustedes, hermanos, que Yahweh les bendiga. Este día de Shabbat vamos a estudiar el libro de Isaías, capítulo 1. Creo que es un libro bastante amplio, un profeta que habló al pueblo de Judá y al pueblo de Israel, mencionó acerca de los juicios divinos. El Padre llamó por medio de este profeta al pueblo de Israel a volverse a la Torah. Es por eso que hemos puesto este día como título, de alguna manera, si lo necesitamos hacer, es que tenemos que es un tiempo de volver a la gratitud al Eterno, es tiempo de regresarnos a la senda antigua de su palabra, es tiempo de que nos detengamos y que sencillamente dejemos que la Escritura trabaje en nuestro corazón, en nuestro ser. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno es vida, su palabra es eficaz. Amén. Así es que yo les invito a que por favor comencemos a estudiar este libro de Isaías, el capítulo 1. Vamos a estar hablando acerca de este libro y concluiremos en la tarde porque hablaremos de lo mismo, porque es bastante lo que vamos a hacer, y les pido que por favor permitamos que Yahweh obre en nuestro corazón. Necesitamos regresar a la Escritura. ¿Para qué? Para que nuestros hábitos, para que nuestra manera de vivir sea corregida por el Eterno, sea alineada por la palabra del Eterno que vive y permanece para siempre. Amén. Así es que les bendigo. Comencemos entonces dando lectura a Isaías capítulo 1, verso 1. Dice: estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Entonces hay un largo tiempo que este profeta llamado Isaías comenzó desde Amos hasta llegar desde Usías hasta el rey Ezequías, del cual hablábamos el día de Shabbat pasado. ¿Quién era Ezequías? Aprendimos que él fue quien pidió al Eterno en oración que no quería morir, que se le extienda los años, y Yahweh le extendió bastantes años, y fruto de esa extensión de años de misericordia de vida, nació su hijo, el cual llevó al pueblo de Israel a una tremenda idolatría. Y queremos hablar acerca de este reinado, ya que el pueblo de Israel ahí fue donde pecó. Así es que qué mejor día que este Shabbat, un día propicio para reflexionar en las cosas que el Eterno nos está llamando el día de hoy. Amén. Así es que comencemos. Entonces habíamos dicho que este rey, que Isaías empezó a mostrar, a hablar de las visiones que él había visto en los tiempos de estos reyes. Y quiero analizar con ustedes la palabra visión y también, por supuesto, el nombre de Isaías, que no es Isaías, sino que su nombre es Yeshayahu, ¿okay? La palabra hebrea Yeshayahu, que lo que significa es Yah o Yahweh ha salvado. Amén. De manera que estas dos palabras van a ser muy básicas para que podamos aprender el día de hoy, y que podamos, después de todo este día, terminar con reflexionar, y que la misma Escritura sea quien nos lleve a tomar los cambios que de verdad necesitamos. No que se queden como una intención, no que digamos en un término muy general tenemos que cambiar, sino que específicamente Yahweh por medio de este estudio nos pueda mostrar en qué lugar
en nuestras vidas hay problemas y que tenemos que tomar decisiones drásticas para que podamos servir al Eterno de una manera mejor. Amén. Así es que quiero comenzar hablando entonces acerca de la palabra visión. Dice que la palabra visión es la palabra jasón, que también tiene que ver con hatzá. Un hatzá es una persona que en la sinagoga tiene una función. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace este hatzá? Él siempre es una persona que va a leer los himnos, da lectura a la Torah también muchas veces, lleva un orden dentro de una sinagoga. Entonces, si ustedes ven esta palabra que tiene que ver con jasón, que es la palabra visión, tiene que ver con tener visión dentro de la congregación. Así es que un hasá hace eso, que significa mirar fijamente, contemplar, específicamente tener una visión de contemplar, predicar, profetizar y revelar. ¿Okay? Entonces es lo que significa la palabra visiones. Dice, estas son las visiones que tuvo Isaías o Ishayahu, hijo de Amós. O sea, si dices hijo de Amós, también dando a entender que es una línea de profetas que viene de Amós y luego también su nieto, Ishayah o Isayahu, es alguien que Yahweh le usó para profetizar al pueblo de Israel, tanto a Judá también como al pueblo de las 10 tribus. Entonces tenemos en cuenta entonces lo que significa la palabra visiones, que es jasón, que deriva de la palabra hasá. Ya les expliqué que hasá es una función de un hombre dentro de la sinagoga que siempre va a leer la Torah, va a leer los himnos, va a hacer que haya un orden dentro de la congregación. Amén. Así es que es interesante entender eso. Y vamos a comenzar entonces con el verso 2. Dice, oigan cielos, escuchen tierra, porque Yahweh está hablando. Yo he criado y he hecho crecer a mis hijos, pero ellos se rebelaron contra mí. De manera que hoy es un día para que podamos reflexionar en qué nos hemos rebelado delante del Eterno, porque en realidad necesitamos cambiar de manera de vivir. Amén. No es la manera que Yahweh nos quiere a nosotros viviendo. Él quiere y sabe que podemos ser diferentes, y mientras no entendamos estas cosas, mientras básicamente no nos dediquemos un tiempo a determinar cambios reales en nuestras vidas, estaremos cometiendo muchos errores. Y la verdad es que solo la palabra del Eterno hará que nuestras vidas cambien. ¿Quién de ustedes no quiere cambiar? Yo creo que tú que estás en tu casa y yo aquí siendo usado por Yahweh para expresar su escritura, anhelamos un cambio. Yo quiero cambiar, yo no quiero ser así, yo quiero servir al Eterno de una mejor manera. Y yo creo que también tú, por esa razón, Yahweh te tiene ahí sentado o sentada, hermana, escuchando la enseñanza, porque esta palabra es para ti. Si tú eres Israel, si tú eres parte de esta nación grande que Yahweh está regresándole a su palabra, tú eres una persona que debe y necesitamos y debemos escuchar esta amonestación de parte del Eterno. ¿Por qué? Porque tú eres ese pueblo que Yahweh nos ve y ve cómo vivimos, y Yahweh... Pero ¿qué crees? No nos quiere condenar, no nos quiere destruir, al contrario, quiere mostrarnos nuestro pecado. ¿Para qué? Para que hagamos tekún, para que tengamos un momento de teshuvá, de arrepentimiento, regresemos y corrijamos las cosas que tenemos que hacerlo. ¿Cuáles serán entonces las consecuencias o resultados de esas dos acciones? Que veremos una familia en paz, veremos nuestra misma vida en todo ámbito, tener paz en cualquier situación que nos encontremos. Entonces leamos Deuteronomio 30 del 19 al 20. Dice, yo llamo al cielo y a la tierra para testificar contra ti hoy, que yo te he presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge, dice, vida para que vivas tú y tu sera o tus hijos, amando a Elohim, a Yahweh tu Elohim, prestando atención a lo que Él dice y sujetándote a Él. Porque ese es el propósito de tu vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Que nos sometamos a las enseñanzas del Eterno. Y en esto es lo que tenemos mucho no haciendo. Y es por eso que Yahweh en su misericordia nos quiere hablar el día de hoy por medio de este libro de Isaías, el primer capítulo. No vamos a alcanzar a hacerlo todo, pero bastante tenemos que aprender de este libro, y yo creo que en la mayor parte de las amonestaciones de parte de Yahweh
que hizo al pueblo de Israel, igual nos dice el día de hoy que necesitamos tomar decisiones verdaderas para tener objetivos claros en nuestra vida, y que si no es así, no vamos a ver el perdón y la misericordia de Yahweh de la manera que Yahweh nos va a expresar. Dice su palabra también, dice, prestando atención a lo que Él dice y sujetándote a Él, porque ese es el propósito de Yahweh, dice, de propósito de tu vida. De esto depende el lapso de tiempo que vivirás en la tierra que Yahweh juró que Él le daría a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Okay? De esto depende, de la obediencia dependía para el pueblo de Israel literalmente, de la obediencia a los mandamientos dependía de que ellos se mantengan en la tierra prometida. Entonces, todas las cosas que vemos como resultado es que ellos no obedecieron y por ende ellos salieron del pueblo de Israel, fueron sacados fuera, fueron exiliados por causa del pecado. De manera que tú y yo, en este punto, lo que tenemos que aprender es de que nosotros somos de ese exilio en realidad, somos las consecuencias de la desobediencia de nuestros padres, de nuestros antepasados, y no podemos seguir viendo estas cosas como historia, no podemos ver como profecía para un pueblo que se rebeló, porque en realidad ese pueblo no se terminó, no, el Padre no le consumió ahí, no le quitó la vida a todos, sino más bien les expulsó. Y el hecho que ellos fueron expulsados, yo creo que mucha gente que vive aquí en lo que es Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, todo lo que es Europa, toda esa gente es una mezcla del pueblo de Israel. Por ende, tú y yo tenemos la misma amonestación que el Padre le hizo al pueblo de Israel en ese tiempo, 700 años, 754 años, donde que comenzó a celebrar, a profetizar Isaías, antes que Yeshua nazca. Son 750 años antes de Yeshua que Yahweh llamó a Isaías a profetizar a un pueblo que estaba en rebeldía. Amén. Entonces, fíjense, 700 años antes de Yeshua, ¿okay? Más los 2000 años para acá, después de Yeshua, estamos hablando aproximadamente de los 2700 años de rebeldía que nosotros vemos las consecuencias afectando nuestra vida, y que a pesar de nosotros no llegamos a una profundidad en cuanto a reflexionar en lo que Yahweh nos está hablando el día de hoy. Lo mismo, no cambia su amonestación. ¿Por qué? Porque Él tiene ahora un plan profético global, no solamente de un lugar que Él en un cierto lugar les habló al pueblo de Israel, sino ahora es que el pueblo de Israel está en todo el mundo. Amén. Así es que dice el Eterno que si no están en mandamientos, lo más probable es que ellos no sigan ahí, y no siguieron. ¿Por qué? Porque ellos pecaron. Éxodo 4:22 dice, entonces dirás a Faraón, Yahweh dice, Israel es mi hijo primogénito. Yo te he dicho que dejes a mi hijo ir para que me pueda adorar, pero tú has rehusado dejar ir. Bueno, entonces yo mataré a tu primogénito. Estas fueron las decisiones de Faraón, eso lo recordamos, pero no vamos a hablar de Faraón, hablemos de nosotros, hablemos de lo que Yahweh dice que tú y yo somos. Nosotros somos su hijo Israel, somos su primogénito en el sentido de que Él sacó al pueblo de Israel porque le consideró su hijo. Ahora, si tú eres descendiente de ese hijo primogénito, cuando el Israel nació como nación, sacándole el Eterno de ese sistema, cuando nosotros tenemos actitudes como para no servir al Eterno, como para estar en rebeldía, en realidad somos hijos rebeldes, y Yahweh tiene un propósito que es, dice, mis hijos saldrán de este sistema y me adorarán. No le adoraremos cuando queramos, no le vamos a adorar en donde yo decida, no le adoraré cuando yo quiera ir o no ir a adorarlo. Dice, me adorarán porque ellos van a ser liberados. De manera que si no asistimos a una adoración, no asistimos en congregarnos como pueblo mientras podamos, simplemente, yo vuelvo a decir una cosa, o no eres o no somos hijos, o simplemente somos hijos rebeldes, pero no podemos nosotros hacer las cosas a nuestra manera, porque Israel hizo las cosas como quiso. Es que lo que vemos del día de hoy son las consecuencias de la desobediencia. Amén. Entonces Yahweh es muy claro. Piensa en quién eres tú. Yahweh determinó matar a los primogénitos de Egipto con el fin de que Israel como pueblo salga de ahí, porque Él quería que ellos le adoraran como Yahweh lo había decidido en su corazón. De manera que si Yahweh pagó un precio así, que castigó
a Egipto por tu causa, entonces, ¿cómo es que le vamos nosotros a pagar de esta manera? El no adorarlo, el no buscarlo en este día de Shabbat, de la manera que Yahweh espera que sus hijos respondan al amor que Yahweh expresó desde antaño para el pueblo de Israel. Dice Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La palabra conocimiento, la palabra entender, miren, significa algo que a mí en lo particular me dio mucho a pensar. Por ejemplo, dice que Israel no entiende, o sea, Israel dice no puede distinguir. El pueblo de Israel no entiende, no es apto, no es atento, no busca, no tiene comprensión, no tiene conocimiento, no considera, no tiene cordura. No se da en cuenta, no tiene discernimiento, no es docto, o sea, no tiene doctrina, no tiene Torah. Dicen, y por ende no vamos a poder enseñar, no tenemos entendimiento, instrucción, inteligencia, no podemos ser maestros, no podemos mirar, observar, prestar atención, no podemos ser prudentes, ni siquiera podremos respetar, tampoco sabremos ni tendremos nuestro sentir. De manera que si el pueblo si el Padre al pueblo de Israel le dice, ustedes no entienden, no solamente está expresando esta palabra sola porque tiene significado. Yahweh dice, mi pueblo no es apto, no atiende, no busca, no comprende, no tiene conocimiento, no discierne, no entiende, no es inteligente. No puede enseñar, no puede mirar, no puede prestar atención. Por esa razón es que la gente no puede prestar atención a las palabras santas del Eterno. ¿Por qué? Porque el pueblo no entiende. O sea, Yahweh dice, mi pueblo no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, ¿por qué se pierde el pueblo? Por falta de conocimiento. Ahora, no quiero decir que con esto te tienes que aprender la Torá y eso es conocimiento. No, porque la Torá no es un libro particular o no es un libro cualquiera. La Torá es un libro de instrucción espiritual. ¿Okay? Como leímos el día miércoles, dijo, la Torá de Yahweh es tan dulce y es una palabra que convierte el alma. De manera que si queremos ser convertidos de nuestros pecados por medio de Yeshua, que después de que Él nos redima de los pecados, ¿qué nos queda? Nos queda instrucción. ¿Por qué? Porque eso nos llevará a saber exactamente en qué le hemos transgredido al Eterno y le pediremos perdón. El verso 4, oh nación pecadora, un pueblo lleno de pecados, semilla maligna, cera maligna, hijos anárquicos, han abandonado a Yahweh y han provocado al Kadosh, al Hakadosh santo de Israel, se volvieron atrás. Hijos anárquicos. Ustedes saben lo que significa anarquía. Dice, hijos que no se someten a un gobierno, ¿verdad? Es anárquico, no hacen todas las cosas como quieren hacerlo. O puede ser que también el gobierno haya problemas interiores de la institución, ¿okay? Problemas como las leyes que no se cumplen, y es lo que le pasó a Israel. Recuerden que cuando hablamos de los reyes, cuando el Eterno envía a Isaías a profetizar al pueblo de Judá, estamos viviendo en los momentos del rey Ezequías. Rey Ezequías, después de él, cuando su hijo tomó, o antes de él, estaba a ver, déjeme ver quién estaba ahí, Ezequías, después está Manasés, su hijo. Su hijo Manasés, él hizo terriblemente idolatría. Hizo pasar a sus hijos por el fuego para los dioses ajenos, dioses extraños, y en fin, idolatría, prostitución espiritual y física, debido a que no todos, creo que la mayoría del pueblo de Israel, ¿dónde estaban? Entrando en los templos paganos a estar en danzas, a estar bebiendo, emborrachándose, y todas esas cosas que ocurrieron ahí que le fueron al Eterno llenando de justicia, de juicio para un pueblo llamado Israel. De manera que nosotros, hermanos, estamos llamados el día de hoy para considerar en áreas de nuestras vidas en donde podemos estar contaminándonos con el mundo, y eso nos queda a todos nosotros el poder discernir
con su palabra, porque el Eterno está llamando hoy a que salgamos de la anarquía. O bueno, una cosa puede suceder, o dos cosas pueden sucedernos. Una es que la constitución o la institución de un gobierno esté siendo corrupta y que no queremos nosotros por esa razón someternos a la Escritura, o dos es que simplemente ignoran la palabra. Entonces, las cosas que nos estén sucediendo. Yo creo que Yahweh nos está llamando a que reconsideremos la Escritura, la Torah, para que podamos nosotros obedecer, dejar la anarquía, dejar de no querer someternos a las autoridades divinas, que es al Eterno. Y eso es lo que causa que tú decidas cuándo adorar, cuándo ir, cuándo no ir, cuándo diezmar, cuándo no diezmar, cuándo ofrendar, cuándo no ofrendar, cuándo ayudar, cuándo no ayudar. Es porque hay anarquía dentro de la congregación, porque no quiere la gente someterse a Elohim. Algo que la Escritura dice claramente es, hablando de cuando ya los demonios someten a la persona a lo que quieren, es sométanse a Yahweh, ¿verdad? Es lo que dice el Eterno, sométanse a Yahweh, okay, resistan al enemigo y él va a huir. Entonces la manera que nos vamos a someter a él es teniendo conocimiento de su palabra, de sus mandamientos, estatutos y preceptos, y de esa manera se irá la anarquía de nuestras vidas. ¿Por qué dice? ¿Por qué son anárquicos? Dice, han abandonado a Yahweh y han provocado al Hakadosh o al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Qué significa volverse atrás? No es que estemos regresando en la palabra teshuvah, que es arrepentimiento. La palabra volverse para la actitud que están tomando en irse atrás de la idolatría es la palabra sur. Dice volverse a un lado específicamente para alojarse. De aquí ser extranjero, extraño, profano, específicamente cometer adulterio. ¿Con quién? Con los dioses paganos de las naciones vecinas del pueblo de Israel. Y eso hemos heredado, yo creo que en gran manera, pero creo que es tiempo, hermanos, de que dejemos de vivir así, transgrediendo el Shabbat. Mira, podemos estar en Shabbat, no digo, podemos estar haciendo una cena, un asado, lo que tú quieras en el día de reposo, pero si dentro de ese día de Shabbat, al comenzar y al terminar, estamos haciendo otra cosa que no es honrar el Shabbat, no estamos más que siendo anárquicos, no sometiéndonos a la Torah divina, porque ella es espiritual y es vida. Si no hacemos tal cosa, lo único que estamos mostrándole a Hashem es que nosotros queremos llevar una vida a nuestra manera. No podemos seguir así. ¿Por qué? Porque nos seguirán. Veamos a nuestros hijos. Lo que usted hace, ellos harán. ¿Okay? Lo que usted hace, harán. Lo que usted dice, dirán. Si usted es inseguro, inseguros serán sus hijos. Si usted es una persona determinante, ellos van a ser. Si usted es una persona que no le gusta gastar, los hijos aprenderán también tal cosa. ¿Por qué? Nos están viendo. Si usted es esforzado, madrugador, los hijos serán. Los hijos se van a levantar temprano, no van a estar durmiendo hasta las 11, 12 del día. ¿Por qué? Porque sus padres no están haciendo tal cosa. Entonces tenemos una gran responsabilidad frente al Eterno y frente a la familia que Yahweh nos ha dado. Tendremos situaciones, claro que lo vamos a tener, pero que nuestras acciones den testimonio de la verdad. Tanto los hijos adultos como los pequeños nos van a ver. O si nos estamos regresando atrás para alojarnos y hacernos o asimilarnos y hacernos extranjeros o extraños o profanos, o cometer adulterio con dioses ajenos, y también en lo físico, como persona, como hombres o mujeres, puede llegar a ese punto la persona. Por eso tenemos que no volver en ese sentido para atrás, sino sí regresar al Eterno así, en teshuvah, en arrepentimiento, para que Yahweh nos perdone y podamos seguir en este camino que Él mismo nos ha dado a conocer. Dice el 5, el 6 del 1, ¿por qué serán golpeados más? Dice, transgrediendo más y más. Toda la cabeza está enferma, todo el corazón, dice, morboso, un corazón que siempre está pensando lo malo, deseando lo ajeno. Una persona, dice, morboso, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada saludable. Ni heridas, dice, ni magulladuras y llagas podridas son sanadas. No es posible aplicar emplaste, dice, ni suavizarlas con aceite, ni vendarlas. No es posible. De manera que si vemos esto espiritualmente, dice el Eterno que no encuentra nada sano
dice desde la cabeza a los pies. Está hablando de todo el cuerpo físico, no está hablando solo de partes del cuerpo. De manera que si él ve una mente que está podrida, una mente que está pensando de todo menos agradarle al Eterno, porque así es Israel. Así es el pueblo, y ya no estamos hablando al pueblo de Israel en contexto histórico, sino hablamos de un Israel en el tiempo actual. Israel sigue siendo y actuando de la misma manera. Es rebelde, no quiere someterse al Eterno, ve un error y ya no quiere seguir, hace algo y lo niega, y en fin, así es Israel. Pero ¿saben? Eso es así porque por la anarquía que hay en nuestro corazón, que no queremos someternos a las autoridades divinas, que es la Torá. No tenemos que pensar en otra cosa cuando hablamos de someterse. Cuando yo hablo de someterse, no estoy hablando de someterse a un pastor, sino a someterse a la Escritura, porque ella es la instrucción, esa constitución te lo dio a ti, mujer, y te lo dio a ti, varón. De manera que aquí no va a ser un pastor que te grite, que te insulte, que te alce la voz con agresividad, sino es la palabra. Si tú no obedeces a la palabra, si yo no obedezco a la palabra, si no cuando leemos, no estamos viendo lo que Yahweh expresa en su palabra y no nos da temor y servirle, entonces por más que haya predicaciones, por más que te digan, que te cuenten un sueño acerca de tu persona, nunca cambiarás. ¿Por qué? Porque tu corazón no está dispuesto a someterse a la autoridad del Eterno y por ende tampoco puedes obedecer. ¿Por qué? Porque Yahweh dice que las cosas de la carne son en contra de las cosas espirituales y viceversa, se oponen entre sí, no pueden. Si eres espiritual, entonces esas acciones y pensamientos espirituales van a oponerse a que tú hagas cosas que son de la carne, como envidiar, como no querer congregarte, como no querer ayudar a los demás, como no orar, no querer ayunar. Todas esas cosas van a ser parte tuya si tú no eres espiritual, pero si eres espiritual no van a poder, aunque haya una lucha interna y con los pensamientos y con tu cuerpo, no es posible que atraviesen tu vida espiritual si tú sabes y claramente tienes como el objetivo final de que cuando termine tu vida, si es que no llega Yeshua, puedas dormir con la esperanza de que el Eterno te ha de resucitar y que has corrido la batalla de esta emuná, de esta fe, de esta confianza que tú estás aprendiendo. Amén. Así es que dice el Eterno, no hay cómo curarte, no hay cómo, porque tu cuerpo está con llagas, tu cuerpo está, no puedo ponerte en plaste, no te puedo aplicar nada, ni suavizar con aceite, ni tampoco puedo vendarlas, porque todas esas heridas están frescas. No permites que tu doctor, que es Yeshua, te sane de tus dolencias, que no permites que Isaías 53 sea sobre ti una realidad y no un texto que lo sabemos de memoria, sino que entendamos de que cada cosa que es escrito respecto a la restauración de nuestra alma y nuestro físico es una realidad y no es algo alegórico, no es algo que podemos aprender de, sino es una promesa para el pueblo de Israel cuando haya un verdadero arrepentimiento y el pueblo de Israel goce de esa bendición que es la sanidad física y espiritual de la persona que pone su confianza en el autor y consumador de su fe. Dice Proverbios 1, 28 a 32, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán y no me hallarán, porque tuvieron odio a la ciencia y no eligieron el temor a Adonai o de Adonai, no hicieron caso de mi consejo, ni admitieron de mí ninguna reprensión. Comerán el fruto de su conducta, de sus propios consejos, se hartarán su propio, dice, descarrío. Matará a los simples, la despreocupación perderá a los insensatos. ¿Me entiende lo que dice Yahweh? Hoy te está llamando, hoy nos está llamando a que consideremos qué es lo que estamos haciendo, de qué manera de verdad estamos haciendo las cosas. Si hay algo que nos debe de ocupar, no de preocuparnos, sino de interesarnos más bien en estos tiempos, es de pensar hacia adelante, de ver las cosas como las que serán,
Esas nos harán determinar hoy cosas que hacer. Por ejemplo, no puedes tú ni yo seguir pensando de que esta pequeña congregación que Yahweh le está congregando el día de hoy aquí en Sendas Antiguas es la única que se salvará, es la única que conocerá las palabras de Yahweh, sino simplemente tú eres alguien que Yahweh eligió, le plació que hoy conocieras. Mañana vendrán otras personas, al futuro vendrán otras generaciones buscándola a Él, porque esa es su voluntad. Pero si hoy tú y yo seguimos con malos hábitos, seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, lo único que vamos a ver es alguien siguiendo esas pisadas. Y es algo muy triste que nos puede pasar. Algo que contó un predicador acerca de una persona que le gustaba mucho beber y iba por su cerveza en una noche y estaba nevando mucho y él pensó que su niñito no le estaba siguiendo. Pero él iba caminando buscando más cerveza, pero cuando él se dio vuelta vio a alguien detrás de él que lo que estaba haciendo era poner sus pies en cada pisada de su padre para que no se diera cuenta que le había seguido. Cuando él se dio vuelta le vio al niño, le dijo, ¿qué estás haciendo? Dijo, estoy siguiendo tus pasos. Y eso es, si es una alegoría o si es un ejemplo verdadero, no lo sé, pero nos da esa ilustración de que tenemos que determinar hoy los pasos que estamos dando para que nuestros hijos, si son pasos seguros, si son pasos de instrucción de la Escritura, nuestros hijos e hijas nos sigan los pasos. Pero si estamos haciendo mal y estamos caminando mal, pues lo que tenemos es que ocuparnos de qué, hacer lo mismo que este hombre hizo, de ver que el hijo le estaba siguiendo sus pasos y no estaba yéndose a adorar, estaba yéndose a comprar más cerveza para embriagarse. Y ahí se dio cuenta y dijo, nunca más iré por cerveza porque mi hijo me está siguiendo a mis pasos. Eso es lo que Yahweh quiere que reflexionemos el día de hoy, que cómo estamos nosotros aparentemente sirviéndole y siguiendo su camino. Y puede ser que estemos aparentemente apuntando al lado norte, pero que si nos hemos desviado, aunque sea un milímetro del lado norte, y para cualquier lado que estemos caminando, no importa cuánto te estés desviando, puede ser lo mínimo, puede ser una línea de dirección norte, ya no estás yendo dirección norte y estás aparentemente yéndote con los que están yendo en la dirección correcta, pero estás yéndote para un lado y en realidad no estás dirigiéndote a la realidad. Es bastante delicado lo que estamos hablando el día de hoy, pero Israel tiene que entender, Israel tiene que detenerse, Israel tiene que parar, no puede hacer lo que está haciendo en toda área de su vida, porque por una razón Yahweh nos está puesto en el corazón de mí el hablarles de Isaías, porque el pueblo de Israel requiere de un verdadero arrepentimiento, volverse a Él. ¿Por qué? Porque Yahweh le quiere en un tevilá, en una inmersión en agua, con un corazón contrito y humillado, con un corazón verdaderamente converso, y no ir a darnos un baño en un río, porque eso es lo que Yahweh no quiere. Amén. Dice Jeremías 5, 3 al 5. Oh Yahweh, ¿acaso tus ojos no buscan la verdad? Los castigaste, pero no se dolieron. Los consumiste, pero se negaron a recibir corrección, endurecieron su rostro más que la roca, rehúsan volverse a ti. Entonces yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, porque no conocen el camino de Yahweh. Dice, el juicio de su Elohim, o sea, no conocen ni los caminos ni el juicio de su Elohim. Pero ¿qué dice el profeta? Iré a los grandes, o iré a los ricos, y hablaré con ellos, porque ellos conocen el camino de Yahweh, el juicio de su Elohim, pero todos ellos habían quebrantado el yugo, habían roto las coyundas. De manera que no eran solo los pobres los que ignoraban la Escritura, que habían fracasado y pecado, era todo el pueblo de Israel. Así es, el pecado no discrimina, el pecado no hace excepción de personas, el pecado tanto a ricos y pobres, felices o lo que sea, el pecado va a afectar. Es que no pensemos que esto solamente para el que ignora la Escritura. Es peor todavía si conociendo nosotros no hacemos algo el día de hoy. El 5 al 9 dice, 7, 9. ¿Cómo podré perdonarte esto? Tus hijos me han abandonado y juran por lo que no es Elohim.
los sacié y cometen adulterio. Acuden en tropel a casa de la ramera, son caballos lascivos, bien alimentados, cada uno relincha tras la mujer de su prójimo. Dice, no he de visitar por estas cosas, dice Yahweh, y de una nación semejante no ha de vengarse mi alma. Dos cosas, otra vez el Yahweh se refiere, el estar ellos acudiendo al adulterio en tropel, también hace referencia a estar entrando en los templos de los ídolos y cometiendo idolatría espiritual. Y dos, que también a causa de ese problema de estar con los dioses ajenos y haciendo todas esas fiestas paganas, como resultado, al fin era pues orgías, era prostitución y todo eso. Entonces, Yahweh es claro en lo que le advierte al pueblo de Israel. Tenemos que tomar en cuenta que la palabra del Eterno nos está llamando a considerar que podemos caer en adulterio espiritual de una manera que ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Israel está llamado a ser Kadosh, y para que estas cosas que están aconteciendo o acontecieron con el pueblo de Israel, Yahweh, recuerden lo que aprendimos el día miércoles, que Yahweh había, hablando del Deuteronomio capítulo 1, que cuando Moshe empezó a recapitular todo, a enseñar otra vez la Torah a la gente joven, a los que iban a entrar en la tierra prometida, también estamos aprendiendo ahí de que el pueblo de Israel tenía que prepararse para que no caigan en esto y para que se prepare. ¿Qué es lo que hizo el Eterno? Él mismo está anunciando o recordándoles que Yahweh, por medio de Yetro o de Jetro, le había Yahweh hablado para que él solo no esté caminando con una congregación. Dijo, tú vas a enloquecer, tú vas a morir pronto, vas a debilitarte, no está bien que camines con toda esta gente, porque tienes tú a millones esperando en una línea para ser ministrados. Y le aconsejó, y ustedes ya saben el liderazgo que él había anunciado, que funcionaría, y que en realidad Yahweh, al darle el orden por medio de Yetro, es que la congregación pudo tener a gente capacitada, y dijo, escoge de en medio del pueblo gente que tenga temor a Yahweh, que tenga conocimiento de la Escritura y que sea gente sabia. De manera que el pueblo de Israel, para que no caiga en este desorden, en esta anarquía, hoy en día, ¿por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Por una falta de liderazgo. Eso está en el capítulo 2, no vamos a llegar al capítulo 2, espero que podamos hacerlo para la próxima semana. Pero el pueblo de Israel, ¿por qué cayó en donde cayó? Por la falta de liderazgo, por un liderazgo débil, porque ya después todos empezaron a venderse por dinero, todos fueron detrás de las riquezas. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel? Lo que vamos a leer después es que el pueblo de Israel, el Padre le conoce como Sodoma y Gomorra. Dice, tu tierra está desolada, tus ciudades quemadas con fuego, extranjeros devoran tu tierra, delante de tu presencia es desolada. Dice, derribada por naciones extrañas. La hija de Sión, yo creo que ya saben el significado de Sión, ¿verdad? La hija de Sión queda desierta como una tienda en un viñedo, como almacén de frutas en un jardín de pepinos, como una ciudad bajo asedio. Eso es lo que Yahweh le dice al pueblo de Israel. Ustedes están desolados, ciudades quemadas. Y literalmente sí le pasó a Israel cuando fue invadida por rey asirio, cuando llevó esclavos y trajo gente extranjera a Samaria. Es que el pueblo de Israel perdió identidad, y no solo perdió identidad, perdió su bendición de su padre, porque era un pueblo llamado a vivir en bendición. Es triste de ver cómo extranjeros, en el punto hablando de nuestra economía, que por no ser agradecidos con Yahweh, por no ser fieles a una ofrenda, a un diezmo, ¿qué es lo que acaba pasando con la economía de Israel? No estoy hablando de la iglesia, hermanos, óigame bien, yo estoy hablando de una congregación
de Israel, del pueblo que está bajo pacto y promesa por Yeshua, que entendemos que somos su pueblo, es triste de que muchas veces Israel está viviendo consecuencias de perder su economía, que extranjeros, hablando de que no están en pacto, se lleven tu dinero, lo que tú ganas con tanto sacrificio, ¿verdad? Con trabajo, dejando a tus hijos en casa. Pero por un desliz de un pensamiento de querer retener dinero, ¿qué es lo que acabas haciendo? Muchas veces perdiendo de una manera que ni siquiera tú te imaginaste que ibas a perder dinero, malas decisiones, te engañan, te traicionan. ¿Y qué es lo que hacemos? No es solamente cienes, a veces son miles y perdemos tiempo con familia. ¿Por causa de qué? Por retener un poco de dinero. ¿Por qué? Porque no vemos el diezmo, no lo vemos como algo espiritual, lo vemos como algo como las cosas se desvirtuaron, las cosas se dieron vuelta, o lo único que hoy vemos es dando dinero a un pastor. Pero quisiera que podamos volver a la originalidad del diezmo y la ofrenda desde un punto de vista de la Torá y que la gente pueda ser bendecida. Israel estás llamado a ser bendecido y no vivir bajo tus propios conceptos de lo que es la Escritura. Por esa razón Israel no puede ver más allá de la gloria que ha visto. Y en esto creo que nos hace falta a todos aprender y determinar el día de hoy a hacer las cosas diferente para que nuestro mañana sea un día, un mundo diferente. Amén. Entonces, miren bien lo que dice aquí el Eterno. Ustedes ven que los extranjeros devoran en su presencia, están devorando sus propias tierras. Qué impotencia, ¿verdad? De que los extranjeros vengan, les subyugó a Israel y tuvieron que pagar para poder comer. ¿Cómo? Si era una herencia que el Padre les había dado. Tú entras, Israel dijo, a que comas en un lugar, dice, donde que fluye la leche y la miel. Pero se dio vuelta las cosas, ¿por qué? Por causa del pecado. ¿Y qué les sucedió? Tenían que pagar por sus alimentos. Algo más reciente que hablamos de los tiempos de Yeshua, cuando vemos al mismo Mateo, que estaba cobrando impuestos. ¿Para quién? Para la nación de Roma. Al pueblo de Israel, él estaba cobrando impuestos para un país extranjero, a sus mismos hermanos. Qué irónico. ¿Y quién era él? Él era un levita. Un levita que estaba llamado para estar dentro del templo, sirviendo a Yahweh, alabando, exaltando y llamando al pueblo de Israel a cómo vivir en la Torá, ¿qué terminó haciendo? Sentado en un banco cobrando impuestos. Un hombre que estaba llamado a estar siempre en el conocimiento de la Torá y enseñando al pueblo de Israel. Así es que si no vemos las cosas que sucedió atrás en el pasado, nosotros no vamos a aprender las cosas del futuro, no vamos a tener precaución, seguiremos actuando como actuamos, seguiremos diciendo las cosas a nuestro modo y esas serán las verdades. Pero si nos detenemos a escudriñar, ¿qué estamos haciendo el día de hoy? Escudriñando la Escritura, no estamos motivándote en una prédica. Tienes que tomar atención a lo que estás leyendo y decir, no, estas cosas son así, no puedo vivir así. Si los extranjeros estaban minando mi economía, debo de detenerme, no debo de estar pensando las cosas a mi modo, debo de ordenarme, porque eso traerá a tu vida una mejor decisión en todos los ámbitos de la manera cual estamos viviendo. Isaías 1, 9 al 11. Si Yahweh Sebaot no nos hubiera dejado una cera, habríamos llegado a ser como Sodoma y semejantes a Gomorra. Oigan la palabra de Yahweh, gobernantes de Sedom o de Sodoma. Escuchen la Torá, dice, de Yahweh o de Elohim, ustedes pueblo de Gomorra. Dice, ¿de qué valor es para mí? ¿De qué valor es para mí la abundancia de sus sacrificios? Pregunta Yahweh. Estoy harto de ofrendas quemadas de corderos, dice, de corderos, no me deleito con la grasa de ovejas, no tomo placer de la sangre de toros, ovejas, ni de machos cabríos, no me complazco. Pero
Israel podía responder, ¿verdad? No, pero si usted estableció, Eterno, las leyes sacrificiales, ¿cómo es que ahora no le agradas? ¿Por qué? Porque están pecando, porque su conducta era como Sodoma y como de Gomorra. O sea, no es que la ley sacrificial no haya funcionado, era que sus actitudes estaban teniendo ya actitudes como de Sodoma y Gomorra. Y ustedes saben la historia de Sodoma y Gomorra, cuál era su comportamiento y por qué Yahweh llegó a destruir esas dos ciudades con fuego. Entonces, debido a que eso queremos aprender, miren lo que significa Sedom. Sedom es incinerar, es un distrito quemado, y Gomorra es un montón arruinado. Entonces, Yahweh que dice, ustedes son como algo que está quemado y un montón de ruinas. Que dice Yahweh, a ese montón de ruinas y a ese lugar que está quemado, que ya no es, y le dice, escuchen la palabra de Yahweh, ustedes, pueblo de Sodoma, ustedes tienen que escuchar la palabra de Yahweh. Lo curioso es que la palabra Amorá, que es un montón arruinado, tiene que ver y se conecta con la palabra Omer, y ustedes saben qué es lo que se hace en las Moedims o en las fiestas para los que están aprendiendo de los primeros frutos. Y en Shavuot, ¿qué se les presenta? Una gavilla. Entonces, este pueblo que estaba llamado a ser como una gavilla, como primicias para el Eterno, ¿qué terminaron haciendo? Siendo un montón de ruinas y un lugar que está quemado. Pero ¿qué Yahweh hace? Le ve porque le está comparando con un lugar que ya está en cenizas. Pero, hermanos, pero Yahweh le está hablando a ese pueblo que a sus ojos es un montón de cenizas y que a sus ojos es un montón de ruinas. A ese pueblo Yahweh le dice, escuchen la palabra de Yahweh. De manera que ahí tienes un principio. ¿Quieres vivir? ¿Quieres llegar a ser otra vez una nación que viva de donde que ya no existe vida? ¿Qué tenemos que hacer? Escuchen la palabra de Yahweh. No hay otra manera. Yeshua es el medio que Él nos dio para reconciliar. Porque Él es, dice, Él es nuestra paz, dice Efesios capítulo 2, ¿verdad? Él es nuestra paz. Él es quien, Yeshua, dice, quien quitó esa pared intermedia que estaba en medio de nosotros, los judíos, y de Samaria, los samaritanos. Dice, ya se quitó esa pared. Él ha hecho de los dos pueblos, ¿cuáles dos pueblos? El pueblo de Judá y el pueblo de Israel, en el contexto de las 10 tribus perdidas, quitando esa pared intermedia de separación. Dice, Él ha quitado esa pared por su sangre, y ahora, ¿qué es lo que somos? Ahora otra vez somos un solo pueblo. Entonces, ¿quién puede quitar esa pared intermedia? Yahweh por medio de su Hijo Yeshua. Pero después de eso, si queremos vivir, como leímos al comienzo de Deuteronomio, que dijo el Eterno en el capítulo 30, dice, he aquí me presento con la vida y con la muerte. Escoge pues, dijo Él, la vida para que vivas. Pero en ese contexto que Yahweh le habló, tenemos que leer capítulo 28 de Deuteronomio, y ahí estaba, dijo, aquí están, pueblo de Israel, aquí está. En mi mano izquierda están las maldiciones y en la derecha las bendiciones. Y ya puedes leer tú el capítulo 28 y ahí está claramente. Bendito serás si haces aquello y aquello, pero maldito serás si tú desobedeces. Yahweh se presentó con la vida, de manera que cuando decimos que la Torah es muerte, si decimos que la Torah no trae vida, estamos hablando incongruencias y en contra de la verdad, porque la Torah dice que la Torah, la instrucción de Yahweh, es vida que es capaz de convertir el alma. Es lo que dice David acerca de la Sagrada Torah. El pueblo, que es una gavilla, algo para presentarlo como primicia, se había acabado en un montón de ruinas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Volvernos, porque Yahweh dice, escuchen la palabra de Yahweh. Tu ayuno y descanso, o tu ayuno y Shabbat, ¿okay? Y tu Rosh Chodesh, que es el principio del mes en el calendario hebreo, dice, y sus festividades, hablando de las Moedims del Eterno, dice, mi alma los aborrece. ¿Qué? Yahweh, ¿estás diciendo que aborreces el Shabbat? ¿Que aborreces la Pesach? ¿Que aborreces Shavuot? ¿También estás diciendo que aborreces Sukkot? Sí, sí aborrece, pero no porque su Torah no esté válida. Está aborreciendo porque el pueblo de Israel ya no es Israel.
¿Qué significa Israel? Israel es el que pelea con Yahweh, el que, o que vive, o el que pelea, o Yahweh pelea por él. Eres alguien que vive y depende de mí. Pero les ha comparado con Sodoma y Gomorra, y es por eso que en una condición, viviendo como de Sodoma y Gomorra, ¿tú crees que a Yahweh le iba a agradar que el pueblo de Israel esté ayunando? Porque solamente iba a ser hipocresía. Entonces ustedes, pueblo de Sodoma y Gomorra, aunque descansen en Shabbat, aunque ustedes oren en el Rosh Chodesh en el principio del mes, aunque ustedes guarden las fiestas, aunque hagan todo lo que sea, dice, yo no lo voy a recibir, porque su condición es el problema, no es que las Moedim o el Shabbat o los ayunos o los principios del año no sean toráticos. El problema es que el corazón está contaminado, el corazón está endurecido, y por eso yo no puedo perdonar, porque están transgrediendo, porque la actitud de soberbia, de orgullo, de lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, estaba mirándose delante de Yahweh como un pecado. Cuando extienda sus manos, yo volveré mis ojos de ustedes. No importa cuánto me supliquen, no estaré escuchando, porque sus manos están llenas de sangre. Se cree que también este profeta Isaías alcanzó a profetizar también después de Ezequías a su hijo, que era Oseas, el que gobernó después de su padre, que dice la historia que él llenó de sangre Jerusalén. Era un rey perverso, que era un rey judío, claro que sí, pero era un rey perverso que llegó a hacer idolatría y llegó a hacer delante del templo de Salomón, hizo estatuas de cera para los dioses paganos. Así llegó el pecado del hijo de Ezequías. Entonces dice el Eterno aquí, sus manos están llenas de sangre. O sea, sus reyes han hecho tantas injusticias y Israel está manchada de sangre. Lávense hasta quedar limpios. Quiten sus iniquidades de sus almas, de delante de mis ojos. Dejen de sus iniquidades. Dejen de sus iniquidades. Dejen de transgredir. Dejen de hacer. Ahora, si lo queremos traer esto a una aplicación espiritual, tenemos que considerar cuánto, en el sentido de que al no ocuparnos de la Escritura y no prepararnos y no considerar que alguien más va a necesitar de la palabra de Yahweh, y descuidamos la instrucción, el ayuno, la oración, ¿qué vamos a hacer? A mancharnos también las manos de sangre, porque esa sangre inocente que pudo recibir el mensaje de Yeshua no lo va a recibir de la manera correcta. ¿Debido a qué? Al descuido, al tomarle al ayuno como costumbre o como para resolver un problema. Al día de Shabbat porque, bueno, mi esposa o mi esposo celebra, o mi suegra o quien sea está celebrando. Y bueno, yo también lo voy a hacer porque soy parte de la familia. Eso es pecado. De no prepararse para los Moedims. Ahora que viene Sukkot, tienes que prepararte. Si tú trabajas ese día que Yahweh dice que tiene que ser un día de descanso, tú literalmente estás siendo abominable delante del Eterno. ¿Por qué? Porque nos ha dado un año entero para prepararnos, para estar listos, ¿para qué? Para obedecer. No se trata de lo que tú y yo pensemos de Sukkot, se trata de lo que Yahweh dice que es esa Moed. ¿Para qué? Para que todas estas festividades no aborrezca el alma de Yahweh, porque se hace o se ignora o simplemente no nos ocupamos. ¿Por qué? Porque por rebeldía, por anárquicos, por no someternos a su sagrada Torah. Amén. Dejen de hacer iniquidades, dice el Eterno, iniquidades, parece que solamente dice eso, pero que leamos qué significa la palabra Ra'á, que es iniquidades. Raíz primaria propiamente dice arruinar, literalmente al despedazar, figurativamente hacer o ser bueno para nada. ¿Okay? Eso significa la palabra iniquidades. Dice, es decir, malo física, social y moralmente. Es lo que está definiendo la palabra Ra en el diccionario Strong, y eso lo puedes ver tú también. Es un léxico en hebreo. Dice que la gente que está en anarquía, la gente que está viviendo en iniquidad, dice, va a estar afligiendo a la gente, va a estar cometiendo pecado, dice, no se va a conmover, va a dañar, va a desagradar, va a devastar, va a disgustar, va a hacer doler a la gente con palabras o acciones,
hará el mal, va a ser maligno, va a maltratar, va a ser malvado, mentiroso, mezquino, mostrarse amigo. O sea, dice, te vas a mostrar como amigo, pero en realidad hay hipocresía. Dice, vas a tener apariencias, vas a quebrantar, vas a estar triste y vas a ser peor. O sea, dejen de vivir de esta manera. Eso es vivir en, ¿qué dice? En iniquidad. No hagan tal cosa. ¿Por qué? Porque si hacemos iniquidad conociendo de que Yahweh no hace tal cosa, entonces lo único que estamos haciendo o permitiendo es que sea el nombre del Eterno blasfemado. Primera de Pedro 2, del 1 al 2. Por consiguiente, despójense de toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y de todas las palabras malignas. Sean como bebés recién nacidos, sedientos por la leche pura de la palabra. Está claro, ¿verdad? Sean como niños. Pedro exhortando a una congregación que él dice que están en la diáspora, que están gente que son expatriados, que fueron quitados su patria, que cuando él empieza a predicarles les dice, ustedes, dice, sean como bebés recién nacidos. ¿Qué dice que tenemos que estar haciendo? Sedientos o deseando, dice por la leche pura de la palabra. ¿Cuál palabra, Pedro, estabas tú diciendo ese día cuando exhortaste a un pueblo que estaba viniendo de ese exilio a conocer a Yeshua y que por medio de él estaban siendo otra vez parte del pueblo de Israel? ¿Qué palabra, Pedro, estabas hablando? No estaba hablando de las palabras que él ni siquiera había escrito todavía. Estaba hablando acerca de la Torá. Sean como niños volviéndose a la escritura, a los 5 libros que Yahweh dio a Moshe para que el pueblo de Israel sea instruido. Vuélvanse como bebés, deseen. Yo creo que las mamás entienden perfectamente lo que está hablando Pedro, porque ellas saben cómo es un bebé cuando tiene hambre y desea alimentarse, porque depende exclusivamente de lo que su mamá le va a dar su alimento cuando amamanta a un bebé. Que dice que así tenemos que ser con Hashem, con Adonai, con aquel que es el Shaddai, aquel que nos suple las necesidades físicas y en toda área, y espirituales, por supuesto, primero. Dice, sedientos por la leche pura de la palabra para que por ella puedan crecer hacia la salvación. ¿Qué es entonces lo que nos da el crecimiento para la salvación? La palabra de Yahweh que vive y permanece para siempre. Eso es lo que aprendimos en el día miércoles, lo que decía Isaías, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. Y usando esa palabra de Isaías, Pedro dice, y esta es la palabra. ¿Cuál palabra? La que vive y permanece para siempre. Dice, esta es la palabra que por el Evangelio es anunciada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Queremos anunciar el Evangelio? Aprendamos la Escritura, porque el Evangelio va a anunciar la palabra de Yahweh que vive y permanece para siempre, la cual es la Torá del Eterno. Bendito sea su santo nombre. Isaías 1:17. Aprendan a hacer el bien diligentemente, busquen juicio, alivien al oprimido, defiendan a los huérfanos, obtengan justicia para la viuda. Y vengan ahora, dice Yahweh, razonemos, estemos juntos. Aunque sus pecados sean como escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como lana. ¿Cuándo? Cuando vengamos, vengan a mí, estemos a cuentas. Ningún momento nos está diciendo que tenemos que estar perfectos. Lo que Yahweh dice es, vengan a mí, o sea, yo sé cuál es su condición. Yo les conozco perfectamente. Lo que Él quiere es que nosotros todos vengamos en este Shabbat. ¿A qué? A ponernos a cuentas. ¿Y qué es ponernos a cuentas? No es decir, perdóname por cualquier cosa. No es decir, si alguna vez tú crees que te he ofendido, perdóname, hermana o hermano, lo que sea. No es eso. Lo que Yahweh dice, vengan y estemos a cuentas. O sea, dime lo que has hecho, porque Él lo sabe, pero el problema es que nosotros no queremos decir nada de lo que hacemos, porque es mejor decir, perdóname por cualquier cosa, que declarar por qué razón pedimos perdón. ¿Por qué? Porque va a implicar un estado de conciencia, porque decir perdóname por cualquier cosa, eso no es nada, pero referirse a algo específico y pedir perdón, eso es lo que el hombre
nunca va a querer hacer, porque implica humillarse, necesitamos humildad, y sobre todo es romper con ese ego, que ese yo que nos está diciendo, no, 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 es que no tuviste la culpa, no es que ellos son los culpables. Ese es el problema del pueblo de Israel, y Yahweh dice, no, vengan a mí, ven para razonar, ¿ok? No nos está diciendo, te culpo, ok, razonemos, dime por qué lo hiciste, ¿verdad? Dime, tal vez no entendiste, tal vez lo viste de alguna manera equivocada, pero ven para razonar, dice, estemos juntos, razonemos, aunque tus pecados sean como la escarlata, tan rojos así, yo los daré blancos. ¿Cuándo? Cuando nosotros razonemos en su presencia. Casi que terminamos. Como la ciudad fiel, Sión, dice, en un tiempo estaba llena de justicia, en ella habitaba la rectitud, pero ahora los asesinos. Tu plata ya es inservible, tus mercaderes de vino los mezclan con agua, tus príncipes son rebeldes, compañeros de ladrones. Todos ellos aman el soborno y corren tras los regalos. No hacen justicia a los huérfanos, la causa de la viuda no la escuchan. Esa es la razón por la que Yahweh permitió que Israel, tanto como Judá, fueran exiliados para que afuera, viendo las cosas desde afuera, aprendamos las cosas que no hicimos cuando estábamos en casa. De manera que Yahweh, eso es lo que hace con el pueblo cuando se rebela contra su autoridad. Ok, no quieren escucharme, salgan entonces. Desde afuera podrán ver las cosas que ustedes sí podían hacer y que ustedes no quisieron hacer por causa de que, otra vez, la mente es el gran problema nuestro, que la mente, antes de que tú quieras razonar, la mente ya te está diciendo qué hacer, cómo defenderte, qué decir cuando te dicen algo. La mente es es ligera, la mente no te espera. Por eso tenemos el llamado, vengan y estemos a cuentas. Porque cuando ya razonamos, ya no es solo con la mente, es con el corazón, con la verdad, y es con una necesidad de una vida nueva, porque aquel que nos está convenciendo de que necesitamos otra manera de vivir no es un pastor, no es una institución, es el mismo Hashem, aquel que te dice, mi hija, tú eres Sión, tú eres fiel, Sión, tú eras fiel, como la ciudad fiel. Sión, dice, en un tiempo estaba llena de justicia, ¿ves? O sea, Yahweh por una razón busca juicio a un pueblo que sí vivió la justicia. Sión, la que estaba llamada a ser eminente, ¿verdad? Ilustre, que brilla, ahora está llena de oscuridad. En ese sentido está llamada a brillar, no brillar en orgullo, brillar en autosuficiencia, no, brillar en que vive la Escritura y que por esa realidad, por la luz que es la Escritura, brilla en sus acciones. Esa es la meta, de manera que los que aún se mantienen en este estudio, que ya tengo a 12 en vivo, que si esos 12, bueno, qué casualidad, ¿verdad? Este número 12, 12 discípulos, 12, tenemos también a las 12 tribus de Israel. Espero que tú seas uno de esos 12 llamados para llevar esta realidad, esta verdad, que es un privilegio. El estar aquí, hermanos, es un privilegio. El poder expresar la Escritura y llamar al pueblo de Israel a arrepentimiento es algo que, como dice Pablo, si buscas ser un pastor o uno que quiera enseñar, dice, tú estás buscando el mejor o el único trabajo que sí vale la pena. Entonces, si tú eres uno de esos 12, ya se me agregó uno más, ahora son 13, también es escritural. Busquemos a Yahweh mientras podamos ser hallados. No vivamos de esta manera. Yahweh tiene cosas grandes que revelarnos y una mejor vida por vivir, aunque el mundo se esté cayendo con todo, aunque que las tinieblas cubran la faz de la tierra, que dice Yahweh, con todo eso, a pesar de todo eso, yo haré resplandecer mi luz sobre la tierra. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres vivir como dice Santiago? Capítulo 4, verso 1 al 3, dice, ¿qué está causando todas las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Qué es lo que está causando? Él lo resuelve. No, aquí ya no es como tú y yo lo vemos. No es que lo que pasa que mi vecino, lo que pasa que usted pastor, lo que pasa que usted hermana, ves que no es así. Santiago va al punto, Jacob, su verdadero nombre, él va al punto claro y dice,
¿Saben qué? Ustedes pueden buscar al que sea para acusarle, en donde apoyar su error, pero les voy a decir la verdad. Ustedes pelean, ¿por qué? ¿No será, dice, por sus deseos que batallan dentro de ustedes? Es una pregunta que hace Jacob. ¿Qué está causando, dice, todas estas disputas y peleas entre ustedes? La primera pregunta. La segunda pregunta que le hace es, ¿no será por sus deseos que batallan dentro de ustedes? Y después él dice, desean cosas y no las tienen, asesinan y arden de envidia y todavía no las tienen, así que riñen y pelean. La razón por la cual no tienen es porque no oran. ¿Ok? Sencillo. Porque no oran. Oran y no reciben porque oran con el motivo equivocado, piden para ser indulgentes con sus propios deleites. ¿Sí ven? O sea, está claro. No reciben es porque no oran. Una de las cosas que el pueblo de Israel sigue falente es no orar. No orar. Creo que la persona que ora no está desalentada. La persona que ora, por más que se sienta sola o solo, por más que vea que las cosas no se dan, la oración que hace en la mañana y en la tarde es que le sostendrá en todo el caminar en este mundo, en esta fe. Hermanos, quizás un día llegue donde que no podremos congregarnos, no lo sé. ¿Qué pasará? ¿Negarás tu fe porque no te congregas? ¿Dejarás de ser una hija o un hijo del Altísimo porque no te comunicas con alguien? La fe es personal. El crecer en la fe depende de ti en el punto de lectura, de oración. Y sabemos que el crecimiento lo da Elohim. Pero tú tienes que buscar al Eterno de una manera congruente, con una fe que aunque esté alguien o no contigo, tú no cambias. Tú eres una persona que afecta con tu oración en los ambientes espirituales y tus hermanos recibirán la fuerza de esa oración porque tú estás haciendo tu parte. Tú darás cuentas por las partes que a ti te corresponde y yo daré las cuentas al Eterno por las cosas que a mí me corresponde darlas porque Yahweh es justo. Nadie en ese momento del juicio te va a dar la razón. Yahweh no te va a decir, yo te entiendo, hija. Hijo, yo te entiendo lo que estás diciendo. Por eso pasa, hijo. No, Él te dirá, no te di de mi ruach, no te di de mi presencia, no tuviste conocimiento de mi palabra, no sabías qué hacer en el momento que te diste cuenta de las cosas que están mal. ¿Qué vamos a decir en ese momento? ¿Qué diremos? ¿Qué diremos en ese momento? No habrá nada que nos justifique. Por eso dice, hay de aquel que sabiendo hacer el bien, no lo hace. No podemos hacer tal cosa. Así es que, hermanos, vean bien, analicen lo que dice aquí. ¿Por qué vienen las peleas entre ustedes? Por lo que hay unos deseos que batallan y los deseos de la persona son interminables. No vamos a reducirlo en adulterio o en cosas chicas. El deseo del hombre es una mente amplia que piensa tantas cosas y que por esa razón está perdiendo su tiempo y se desenfoca de las cosas eternas. No hagas tesoros en tu mente aquí de las cosas de la tierra, las cuales pasarán. Mejor pon tu mirada en el cielo. Deja de afanarte por este mundo. Este mundo se va a ir. Perdón si te duele porque estás queriendo prosperar. Si lo puedes, adelante. Pero lo que te digo es, esto es pasajero. Tus años ya se han ido. No sigues con 18 años. Quizás ya tengas tus 20, 30, 40, 50 años. ¿Qué te hace pensar que no llegará a los 60 y los 70 o tu mañana que ya no sigue? ¿Para qué estar ocupándonos tanto en esta tierra y lo único que hace es quitarnos la paz y la relación con Yahweh? Se está truncando, se está estancando ahí por causa de qué? De estas cosas que nos hacen sufrir. Veamos bien esas cosas que Yahweh nos dice y que si le obedecemos veremos un futuro promisorio. Despierta, despierta. Sión, despierta. Oh Sión, vístete de tu poder. ¿Cuál es tu poder? La Torá del Eterno es poder. Aunque a la gente no le gusta, la Torá es lo que te dará vida. Jerusalén, la ciudad Kadosh, porque el incircunciso y el inmundo no, dice, ya no entrará más en ti. ¿Qué?
está claro, ¿verdad? Cuando ya estamos hablando en Isaías de la restauración del pueblo de Israel hacia el futuro, no antes. Esto no acontece. ¿Qué dice el pueblo, qué dice el Eterno en la profecía por medio de Isaías al pueblo de Israel, hablándole a Sión? ¿Quién es Sión? El pueblo de Israel. ¿Okay? El pueblo de Israel que es la hija de Sión, de ese lugar que David conquistó, que era y correspondía a los jebuseos antiguamente, el lugar que Yahweh va a trillar en esa colina, ahí en ese monte donde estaba más bien el templo de Salomón y que ahora está ocupada por una mezquita. En ese lugar, dice, en ese lugar, ahí aventaré, ahí yo haré, dice, ahí separaré las ovejas de los cabritos. En ese lugar, dice Yahweh, en ese lugar, Jerusalén, nunca más. ¿Okay? Dice, vístete con tu poder, Jerusalén, la ciudad Kadosh, la ciudad santa, apartada, separada para mí, porque el incircunciso y el inmundo ya no entrará más en ti, nunca más. La pregunta es, en el día de hoy, ¿los incircuncisos están en Israel? Claro que lo están, claro que hay de todo, pero ¿qué dice el Eterno? Nunca más. Wow, o sea, ¿qué pasa entonces? O sea, que la circuncisión sigue en vigor. Parece que Isaías está equivocado, ¿verdad? No, Isaías está mostrando el futuro. Ya no entrarán más. O sea, ¿cómo que yo tengo que tener circuncisión? Bueno, preguntémosle a Isaías si es necesario que el que se acerca a Israel y que ahora son parte de él, tiene que vivir sin circuncisión o con circuncisión. Cosa que es otro tema y que es bastante delicado cuando les hablo de esto, porque la gente ahí como que ya están de desacuerdo conmigo en muchas maneras, pero ¿saben qué? Mejor hagamos caso a los profetas y no lo que yo pienso ni lo que alguien más puede pensar. Veamos lo que está diciendo, que en esa ciudad Kadosh, la pregunta es, ¿el pueblo de Israel se podría llamar hoy ciudad santa o ciudad Kadosh? No podemos. ¿Por qué? Porque no es así, no es congruente, no está primeramente Israel gobernada por un gobierno que se rija por la Torah, de manera que esto viene y en el día que venga estas cosas nuevas, ningún incircunciso entrará ahí, sino aquellos que tengan la marca de pacto por medio de Yeshua y son parte del pueblo de Israel. Aún sea incomprensible para muchos, pero eso es la verdad. Adúlteros y adúlteras, ¿no saben que el amor al mundo es odio hacia Yahweh? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. ¿Ven? No estamos hablando del adulterio físico en principal. Estamos hablando de una amistad con el mundo, donde estamos compartiendo malas palabras, chistes de doble sentido y en fin, anhelando las cosas que el mundo tiene, queriendo que alguien nos regale algo cuando sabemos que están en pecado. En muchas cosas podemos decir, pero veamos las cosas básicas porque queremos terminar. No adulteremos haciéndonos amigos del mundo y por agradar al mundo estemos haciendo cosas que no debemos de hacer. Es bastante profundo lo que estamos leyendo. Leamos esto y terminamos, creo que ya vamos terminando. Dice, porque así dijo Yahweh Elohim, mi pueblo, dice, descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá. Y el asirio lo cautivó, hablando de las 10 tribus. Y ahora, ¿qué hago yo aquí? Dice Yahweh, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean le hacen aullar. Dice Yahweh, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Dice, ¿por qué? Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Lo que Yahweh dice. Escucha, tus guardianes están alzando la voz, juntos gritando de alegría, porque ellos, dice, verán ante sus ojos, ante sus propios ojos, Yahweh regresando a Sión. El pueblo de Israel, esa Sión santa, la llamada a ser santa, consagrada, todos los que por Yeshua vengan, ellos verán regresando a Yahweh en la persona de Yeshua y estableciendo su reino. O sea, todos los que alzan la voz, esos que están aliviando, anhelando, apresurando, arrebatando, atendiendo, ayudando, compartiendo, conduciendo, dando, estimulando, exigiendo, favoreciendo, honrando, libertando, llevando, perdonando,
reprimiendo, respetando, soportando, sosteniendo, sufriendo con los que sufren, sustentando y tolerando, estos que alzan la voz diciéndole, Sión, tu rey reina, prorrumpan en alegría, canten juntos, ruinas de Jerusalén. ¿Se acuerdan lo que significaba ruinas? Sodoma y Gomorra. Ustedes que estaban en esa condición, ruinas de Jerusalén, ¿por qué? Canten juntos, ¿por qué? Porque Yahweh ha consolado a su pueblo, Él ha redimido a Jerusalén. Bendito sea su nombre. Quiero terminar leyendo esto y luego vamos a orar. Amén. Yahweh dice, descubrirá su brazo, Kadosh, ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Elohim. Salgan, salgan fuera de aquí. No toquen nada inmundo. Salgan de en medio de ella y sean limpios ustedes que cargan las vasijas de Yahweh. Aleluya. No necesitan irse apresurados. No tienen que huir, porque Yahweh irá delante de ustedes y el Elohim de Israel también irá detrás de ustedes. Su nombre sea bendito. ¿Qué nos queda entonces, hermanos y amigos que ven estas enseñanzas? Tenemos hoy la oportunidad de volvernos al Elohim de Israel. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de entender que las cosas no pueden ser a nuestra manera. Tenemos que regirnos por la Escritura y considerar profetas escritos, considerar todo lo que es el Nuevo Testamento a la luz de la Torá, y no vamos a cometer un error y no estaremos enseñando lo que la Escritura no dice que enseñemos y no estaremos agregando algo ni quitando nada. Vamos a orar y pidámosle a Yahweh que en su misericordia nos abra el entendimiento y que podamos hoy mirar la Escritura de la manera que Él nos pide que lo hagamos. Dice, vuelvan a mí, estemos a cuentas, ven y hablemos. No nos quiere acusar para condenar, nos quiere escuchar. Si alguien dice ven para hablar es porque está dispuesto a escuchar. No es como nosotros del Eterno, que lo único que hacemos es hablar. No, Él dice ven y yo te voy a escuchar, pero ven con una verdad, ven con un corazón contrito y humillado. Vamos a orar. Padre Eterno, en el nombre de Yeshua, quiero darte gracias por este momento y solo quiero agradecerte por lo que nos enseñas el día de hoy. Que Yahweh bendigas al pueblo de Israel y permítele, Padre amado, regresar con todo su corazón a la Santa Torá, a la Escritura que le diste a Moshe, que le entregara al pueblo de Israel y que por ella vivan, Eterno. Ayúdanos y perdónanos por enseñar otra cosa que ya no es la Escritura el día de hoy, pero Padre, no estamos aquí para juzgar a nadie, sino más bien para alentarnos, para estimularnos, como dice la palabra, para exhortarnos unos a los otros, porque al fin todos queremos llegar a ese día que podamos contemplar a nuestro Redentor Yeshua. Padre, ayúdanos que lo que hoy aprendemos sea para que nuestros hijos del día de mañana también puedan, Padre Santo, entender, y quizás mejor que nosotros, para que esas generaciones venideras sean afectadas con la Torah, para que los jóvenes, Padre, de este tiempo no terminen, Eterno, apenas comienza yéndose a la universidad o al high school o el college o al colegio, terminan negando su fe, Eterno. Ayúdanos que nos ocupemos del día de hoy, que nuestros hijos puedan, Padre, sostener la Escritura, la Torah, y cuando se vayan a sus estudios, cuando salgan a hacer su vida, a independizarse de sus padres, tengan claro su fe, Padre, tengan claro lo que ellos son en ti, quiénes son, qué identidad tienen. Entonces no tendremos por qué estar, Padre bendito, con el miedo que se van a perder, porque su palabra es clara. Cría a tus hijos hoy en mi Escritura. ¿Cuál Escritura? En la Torah. Cuando ellos sean adultos, ellos no se perderán. Eso es lo que tenemos que retomar, Padre, o conocerlo, porque si hacemos eso, tú mismo darás testimonio, Padre, de que tu palabra es verdad y que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Te doy gracias, Padre, por este Shabbat, por este día que hemos podido ministrar, y que te pido, Padre amado, que lo que hoy hiciste, mañana vengan los frutos para la vida de cada persona que estaba en conexión, para cada uno de los que un día escucharán. A ti que un día escuches, a ti que un día Yahweh te ponga en tu corazón el escuchar,
te digo, no tengas miedo de este tiempo, no tengas miedo de este sistema, no tengas miedo de ninguna teología. Vuélvete al Elohim de Israel, tú eres Israel y Yahweh te busca, tú eres una oveja perdida, que Yahweh, por medio de su pastor, de su hijo Yeshua, el pastor de Israel, te está buscando para que regreses al redil, el cual un día en nuestros padres fuimos sacados por causa de la desobediencia, del pecado, que nuestros padres pusieron los ojos en los dioses ajenos, y hoy en día se sigue repitiendo la historia, Padre, con nuestros padres que también en muchas maneras no han dejado esa idolatría, no han dejado esta manera vana de vivir, pero Padre, para ellos les es difícil porque conocen una doctrina y no quieren dejar porque creen que esa es la manera de servirte. Ojalá, Padre, nos des el tiempo y estos dones para poder, Padre, usarlos para que ellos puedan entender que, Padre, tú eres el Elohim de Israel y que tú no eres y no te puedes mostrar en imágenes, sino que tú, Padre bendito, eres eterno, y aquel que te busca en espíritu y en verdad simplemente te van a escuchar, te van a conocer y te van a seguir. Gracias te doy, Padre Santo, por este momento, y que bendigas al pueblo de Israel en las cuatro esquinas de este mundo y que les haga regresar como tú dijiste que lo harías en estos tiempos de restauración. Gracias te doy, Padre Santo, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bendito sea su nombre, les bendigo, hermanas y hermanos, gracias por estar en conexión. A todos los que vean o están viendo que no son parte del ministerio, que Yahweh les bendiga, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre sus vidas y les traiga shalom, les traiga paz, un abrazo de mi parte, y espero un día verte, no viniendo a una iglesia, no viniendo a una congregación, sino viniendo a contar, dar testimonio de que las cosas que te hablé no eran conceptos de una constitución, de una institución de la tierra, sino es su palabra la cual convertirá tu alma. Que Yahweh te bendiga a ti y tu casa, y a los que se han de congregar les veo en la tarde, traigan todo lo necesario para poder ser prudentes con nuestros hermanos, y sobre todo vengan con corazón dispuesto, que bien haremos porque Yahweh nos va a bendecir. Shabbat Shalom para todos ustedes, manténganse todavía en este Shabbat, y a los que no me conocen, que empiece Yahweh a obrar en ustedes y que empiecen a guardar el día de reposo, lo cual es un día, es una señal, es un día de señal de pacto, de manera que cuando tú estás en Shabbat y escuchas su palabra y oras en ese día, estás en una cita con el Abba, con papá, directamente con él. ¿Por qué? Porque él dijo, ese día es mío, ese día yo estaré con mis hijos. Amén. Si eres un hijo, tienes un gran privilegio de escuchar a tu padre qué hacer con tu vida y cómo conducirte en este camino de este emuná. Les bendigo, la dirección lo tienen en pantalla para cuando ustedes decidan venir, cuando ustedes quieran saber dónde nos congregamos, ahí está en la dirección que aparece en tu pantalla. Ven, pregunta lo que necesites hacer, no hay problema. No sabemos todo, pero creemos que seguiremos capacitándonos, y sobre todo creemos que el Ruach, el Espíritu Eterno, no nos va a dejar, porque Él quiere que su pueblo regrese a su redil, al pastor de Israel. Shabbat Shalom para todos y que tengan un hermoso día con su familia. Amén. Me despido de ustedes, su servidor Pastor Pedro Guamán, desde el Ministerio Sendas Antiguas de aquí del estado de Minnesota. Les saludo a todos. Gracias, y sigan apoyando esta obra, que yo creo que en el futuro veremos grandes resultados, porque Yahweh lo va a hacer. Amén. Les bendigo y me despido de ustedes. Muchas gracias.